Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches a todos, depende de cuándo estén escuchando este video, que originalmente va a ser transmitido y estoy muy feliz al respecto, la celebración por los 20 años de el ESMIAL Bariloche, el ESMIAL Marván Guatialieva, que fue una de las filiales de la Asociación Tolkien Argentina y continúa siendo un hermoso grupo de personas que aman profundamente la obra de Tolkien. Y para las personas que me estén escuchando en este evento, muy buenas tardes. Pero la idea es después dejar este video disponible en YouTube para quien quiera verlo. Así que buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos, dependiendo de cuándo estén escuchando y viendo este video. Em, bueno, como ya les comentaba, estoy muy feliz de participar en este evento, aunque sea en este formato virtual. No quería dejar de sumarme a esta celebración, porque bueno, yo fui parte y soy parte todavía de la Asociación Tolkien, y fue el lugar donde descubrí mi vocación, en cierta forma. Yo en la actualidad soy licenciada en letras, estoy haciendo un doctorado, trabajo con literatura y los primeros pasos que di en el mundo de la crítica literaria, de la lectura y la reflexión en torno a la literatura, fueron en el marco y en la hermosa compañía del ESMIAL, así que siempre voy a estar infinitamente agradecida por la existencia de este espacio y muy contenta siempre de participar de todas sus actividades y de hablar de Tolkien siempre, ni hablar. Uno de mis temas favoritos de siempre. La charla que preparé para hoy le puse este nombre que quedó medio pomposo: originalidad y subcreación en el mundo mitológico de J.R.R. Tolkien. Em, pero de hecho surge de un tema que a mí me interesa mucho y que descubro que siempre que lo comento a distintas personas que no pertenecen al ámbito de la literatura, se sorprenden un montón y les resulta muy interesante. De hecho, la charla surge justamente de la pregunta o el cuestionamiento de otra persona, no yo misma, en torno a estos temas. Entonces me pareció que podía resultarles interesante. ¿De qué voy a hablar entonces? ¿No? ¿Por qué toda esta introducción? Voy a hablar del tema de la originalidad, ¿sí? Em, ¿Qué es la originalidad y qué importancia tiene en la obra de un autor como Tolkien, ¿no? Em, Cuando hablo con otras personas o cuando doy clases en la universidad, mis estudiantes muchas veces se sorprenden cuando yo les digo que el autor es una invención moderna, ¿sí? Y que la idea de originalidad, tal como la tenemos en el sentido común, es una idea moderna también. ¿A qué me refiero con moderna? De la modernidad, ¿sí? No contemporánea, sino de la modernidad, que es este periodo histórico que empieza, que viene después de la Edad Media, ¿sí? Y de hecho se va desarrollando durante la modernidad a partir de una serie de procesos históricos. Todos los procesos históricos son muy complicados y confluyen muchos factores. Ahora vamos a ver algunos. Pero bueno, la modernidad se caracteriza porque es el momento histórico en el que comienza el desarrollo de los estados modernos y del capitalismo como modo de producción, va a decir Marx. Y es este proceso histórico el que lleva a este énfasis en el individuo y la individualidad, que da como resultado, estoy haciendo como un resumen atroz, pero créanme que da como resultado la idea de autor que tenemos en la actualidad. Hasta este momento, ¿sí? Em, la originalidad era algo completamente diferente, ¿sí? Em, no se esperaba que durante toda la antigüedad y la Edad Media y buena parte de la modernidad, no se esperaba que un autor inventara nada. La idea de que el autor es un genio, que crea de la nada, ¿sí? Es algo que va a surgir sobre todo a partir del romanticismo en el finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX. Hasta ese momento, los autores, en principio,
estoy hablando de la antigüedad y la Edad Media, los autores lo que hacían era volver a contar las viejas historias, ¿sí? Tal como se las habían contado a ellos, ¿sí? Las historias durante estos grandes periodos en los que la alfabetización no abarcaba a una gran parte de la población, inclusive por ahí en la antigua Grecia, ya en la época de Homero, por ejemplo, Homero, el Aedo, que es el autor de la Ilíada y la Odisea, existía la escritura, pero todavía no se asociaba la escritura a la literatura, porque la literatura era de transmisión oral, ¿sí? Se componía, ¿sí? Y se recordaba oralmente. Y entonces los poetas, los rapsodas, los aedos, eran los que contenían en su persona, así como ánforas, ¿no? Como quienes llevaban consigo este patrimonio oral que era la memoria de los pueblos, ¿no? Lo que los volvía personas muy valoradas por la sociedad, porque eran quienes contenían este acervo cultural que era una memoria que ellos llevaban consigo, la memoria de los relatos del pasado. Ahora, va a decir Carlos García Gual, que es un autor que voy a citar en breve, que lo que ocurre en la antigua Grecia y que marca bastante nuestra cultura occidental actual, ¿sí? Nosotros ya sabemos que siempre reconocimos Grecia y Roma como la cuna de la civilización. Eso está muy discutido en la actualidad, o sea, pero es verdad que si vamos a... En general, nuestras cosas nos vienen de los griegos y de los romanos. Y en Grecia lo que ocurre es que este patrimonio cultural de tradición oral, que son las viejas historias y que son historias mitológicas, es decir, historias que tienen una carga por fuera de lo meramente literario. Es decir, el Aedo, el Rapsoda, no contaba sus historias como mero entretenimiento, si bien también eran un entretenimiento, sino que estas historias tenían un fin social, una función social y cultural que tenían que ver con la explicación de una forma de entender el mundo y de estar en el mundo. El relato mitológico explica el origen del mundo, explica por qué el paisaje, ¿sí? Es como es y explica por qué la sociedad es como es. Y en este sentido, la mitología, además de ser una obra de arte, una literatura, tiene una función pedagógica, ¿sí? Enseñar, y tiene una función social, que bien vendría a ser esto de sostener, perpetuar una forma de ver el mundo y de estar en el mundo, ¿no? De entender por qué el mundo es como es y la sociedad es como es. En la antigua Grecia ocurre que este patrimonio oral, cultural, se encuentra en la persona de un poeta, es decir, de un artista. Otras mitologías, ¿sí? Por ejemplo la mitología cristiana, como va a decir Borges, quedó en las manos no de un poeta, es decir, de un artista, sino de la iglesia, de una religión. Cuando la mitología se asocia tan fuertemente con una religión, ocurre que es más estable, está más fijada, es más difícil que cambie, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente se vuelve un dogma. Entonces, el esfuerzo está puesto siempre en que se mantenga igual, en que no se altere para nada. Por ejemplo, el libro escrito por el mismísimo Dios, ¿no? Uno no espera en las religiones del libro, ¿no? Como la cristiana, que haya distintas versiones de la Biblia. De hecho, las distintas lecturas de la misma Biblia dieron lugar a múltiples controversias a lo largo de la historia. Imagínense si hubiera varias versiones, o sea, un desastre. En general, cuando las mitologías se asocian a una religión, entonces se transforman en un dogma y se vuelven más estables. Ahora, en la antigua Grecia ocurrió por múltiples factores que las mitologías estuvieron asociadas a los aedos, que eran artistas, eran poetas. Con lo cual, esta mitología es mucho más flexible, mucho más dinámica y presenta mucha mayor variación, porque cada aedo tiene en sí mismo como artista una idea de originalidad. Y en esta época antigua, la originalidad estaba asociada no a inventar una historia nueva, sino a
¿cómo se la cuenta? ¿Sí? A las pequeñas variaciones que cada Aedo le va imprimiendo a esta historia para adaptarla a su público, ¿sí? Siguiendo en el contexto de la antigua Grecia, en la Ilíada de la Odisea, por ejemplo, Homero prácticamente no menciona dioses muy importantes como son Dionisio y Demeter, justamente porque se supone que estos poemas eran narrados, ¿sí? Recitados con acompañamiento musical, para un público cortesano, es decir, que vivía en las ciudades y en la corte, con lo cual estos dioses que estaban asociados al campo no les resultaban tan importantes. Es de esperar que esta misma historia, narrada en un contexto más rural, el Aedo en ese momento le dé más importancia a estos dioses más importantes dentro del mundo rural, ¿sí? Esto se perpetúa, esta misma idea se perpetúa durante la Edad Media, en la que de nuevo el acervo cultural oral, ¿sí? Esta tradición, estas historias de los pueblos, siguen encarnándose en la figura de un artista, como es el juglar medieval, ¿no? Que es una mezcla de el scop o el escaldo nórdico, que es bastante parecido a la Edo, es esta figura del narrador de las viejas historias, con el mimo romano. Pero bueno, no importa. El tema es que la figura del el juglar, digamos, sigue siendo un artista que lleva en sí mismo toda esta tradición oral. Y que por lo tanto, nuevamente, como dentro de sus funciones también está entretener a un público, va imprimiendo distintas variaciones que lo ayudan a que el público se sienta más identificado y le guste más la historia que le están contando, ¿sí? Y esta era la forma en la que la literatura crece y se transforma y está viva, ¿sí? La literatura durante el periodo, todo este periodo, digamos, hasta la modernidad, es un ser vivo, si se quiere. Es un ser vivo porque se transmite y crece y se perpetúa a través de algo que es súper volátil, como es la memoria de las personas, y de estos artistas, digamos, que entienden que la originalidad se encuentra en esto, en los pequeños cambios, en las pequeñas variaciones que se le van haciendo a las viejas historias, justamente para que el público que es nuevo, ¿sí? El auditorio que es nuevo, se siente identificado y conmovido por estas historias que en un principio inmemorial, fueron contadas para un auditorio completamente diferente. Como el auditorio cambia, como la historia pasa y las culturas cambian, estas historias van cambiando para acompañar los problemas y los intereses y los conflictos nuevos de, de este nuevo público, pero el corazón de estos relatos, de estos viejos relatos, debería quedar más o menos inalterado. ¿Cuál es el corazón de estos relatos? Hay múltiples discusiones al respecto, los antropólogos estructuralistas siguen peleando con esto, pero se supone que esta es la idea. Y esta es la idea tan tardíamente como, por ejemplo, si pensamos en un autor como Shakespeare, ¿no? Esto es lo que más asombra por ahí a mis estudiantes de teatro en la universidad. Cuando yo empiezo mi unidad sobre Shakespeare y digo, Shakespeare no inventó nada. Sí, el gran bardo de la literatura inglesa, ni más ni menos que el cisne de Stratford, William Shakespeare, no inventó nada, ¿sí? Porque todas sus obras están basadas en historias que la gente ya conocía. Él no inventó las historias, ¿sí? Lo que hizo fue justamente adaptarlas, contar de nuevo las viejas historias, traducirlas al mundo del teatro, ¿no? Las tomó de distintos lugares, las tomó de la historia legendaria de Inglaterra, las tomó de la mitología griega y romana, de la historia de Roma, ¿no? Ahí está Julio César. De múltiples, de múltiples fuentes, ¿sí? Muchas veces las mezcló, tomó cosas propias de la mitología griega como el casamiento entre o las bodas de Teseo y Hipólita y las mezcló con la mitología celta para dar lugar a esta obra maravillosa que es Sueño de una noche de verano. Pero
en realidad no inventó no sacó ninguna historia de la nada, de su propia originalidad, sino que lo que hizo fue combinar distintas fuentes y traducirlas a el lenguaje, el mundo, la performance del teatro isabelino. Pero en sí las historias eran estas viejas historias contadas nuevamente. Em, y esto que vengo repitiendo tanto es lo que Tolkien le dice mitopoesis, ¿no? Esta recreación del mito, este volver a contar las viejas historias. Y es muy importante, ¿sí? Porque para este público del 1500, finales del siglo XVI, principios del siglo XVII, era importante conocer las historias, ¿sí? Como para los espectadores de la tragedia griega, para los cuales los tragediógrafos griegos ponían en escena mitos, nuevas versiones, digamos, traducidas al mundo de la escena griega, pero de las viejas historias, de los viejos mitos, era importante conocer la historia, ¿sí? Eh, y valoraban justamente los pequeños cambios, las variaciones que introducían los autores, pero eran historias que eran muy significativas para ellos. No hubieran sido tan significativas si hubieran sido completamente nuevas. No sé si se viene entendiendo lo que quiero decir. En esta diapositiva eh, no traigo una cita de un texto del año 1968 de un gran crítico literario que fue el señor Roland Barthes, que tiene este texto bastante polémico y muy bien escrito, que se llama La muerte del autor, ¿sí? En el que Roland Barthes va a poner, está discutiendo, si Roland Barthes es un crítico estructuralista. El estructuralismo en la crítica literaria lo que intenta es sacar la idea de que uno puede explicar una obra a partir de su autor, que era la idea que era más preponderante en este momento. Cuando uno quería explicar una obra, iba a la biografía del autor, a los diarios del autor, a sí, cualquier testimonio que hubiera de la vida privada, la vida de persona del autor, para encontrar, digamos, en la obra los ecos de su propia experiencia personal. El estructuralismo lo que propone es sacar esta persona de la obra y enfocarse solamente en el texto escrito, ¿sí? Interpretar la obra en sí misma y no a partir de la vida de su autor. Con esto en mente, si Roland Barthes escribe este texto en el que habla del autor y explica justamente esto que yo les venía diciendo, cómo no siempre existió la figura del autor, no siempre fue importante. Hubo una época en la que ni siquiera conocíamos los nombres de las personas, o sea, ni siquiera se perpetuaron en la memoria los nombres de los autores. Sino que lo importante era este acervo cultural, estas historias que contaban. Y Roland Barthes lo explica así. Dice, el autor es un personaje moderno, producido indudablemente por nuestra sociedad en la medida en que ésta, al salir de la Edad Media y gracias al empirismo inglés, el racionalismo francés y la fe personal de la Reforma, descubre el prestigio del individuo o, dicho de manera más noble, de la persona humana. ¿Sí? Estos son los distintos procesos históricos que yo les mencioné que confluyen al inicio de la modernidad y que van dando lugar a la idea del individuo, de la individualidad, del valor personal, ¿no? Que eventualmente va a repercutir en la figura del autor. Es lógico, por lo tanto, que en materia de literatura será el positivismo, resumen y resultado de la ideología capitalista, el que haya concedido la máxima importancia a la persona del autor. La imagen de la literatura que es posible encontrar en la cultura común tiene su centro tiránicamente en el autor, ¿sí? Me interesa esto que dice Barthes sobre la ideología capitalista, sobre todo en este contexto que quienes estamos metidos en el mundo del rol, que bueno, forma una parte importante de este evento, del que esta charla forma parte, con lo cual entiendo que muchas personas van a estar familiarizadas con todo este conflicto en torno a los derechos de autor,
y las licencias para el uso creativo de distintas ideas. Está como muy en boga esta idea. Y bueno, y Roland Barthes vincula directamente la creación de la figura del autor con la ideología capitalista, lo cual es real, confluyen, ocurren en la misma época, y una buena parte de las razones por las cuales es importante que una obra esté asociada a un nombre propio, al nombre de una persona, es, por un lado, como va a decir Michel Foucault, si una obra tiene un autor, sabemos a quién podemos castigar por esas ideas, ¿sí? En una época que está marcada por la reforma protestante y la contrarreforma y la persecución de un montón de ideas y de las personas que transmitían esas ideas, ponerle un nombre a las obras viene por este lado. Y por otro lado, para obtener dinero a partir de estas ideas. También durante la modernidad, los artistas pasan a ser personas que viven de su arte, pasan a ser profesionales, ¿sí? Si uno es un profesional, si uno vive de esto, tiene que obtener un beneficio, tiene que cobrar por esto que hace. Y entonces aparece la figura del autor, ¿sí? Con lo cual no es en vano que Barthes asocie la figura del autor a el auge, digamos, la formación de la ideología capitalista. Em, la explicación de la obra se busca siempre en el que la ha producido, como si a través de la alegoría más o menos transparente de la ficción fuera, en definitiva, siempre la voz de una sola y misma persona, el autor, la que estaría entregando sus confidencias. Sin lugar a duda, en formas bastante en boga, bastante contemporáneas de la literatura, como es la no ficción y estas narraciones muy personales, casi autobiográficas, o donde lo autobiográfico se mezcla con la ficción, la figura de la persona del autor se encuentra muy presente. Y sin embargo, siguen sin ser lo mismo. La vida personal de una persona, su experiencia personal y su obra. Siempre que uno escribe está construyendo una voz de autor que se separa de su voz de persona. Entiendo que esto es medio complejo, es como una discusión álgida en el mundo de la crítica literaria, pero bueno, quedémonos con esto, por lo pronto, que es lo que nos interesa. Si uno busca la explicación de la obra en la vida de una persona, ¿sí? En la vida de su autor, en su experiencia personal, es como, y dice Barthes, siempre la voz de una sola y misma persona es la que nos está hablando. Y esto entra en contradicción directa con lo que les venía contando acerca del estadio anterior de la literatura, en el que en la figura del poeta, el aedo, el rapsoda, el juglar, el scop, ¿no? Confluía en su persona la voz de un montón de otras personas, de un montón de personas del pasado y del presente que contaban estas historias y que las transmitían, ¿sí? Pasa de ser la encarnación de una memoria colectiva a la voz de una persona individual. Que bueno, es un cambio notable, ¿no? Bien. Ya llegando al final de su ensayo, Roland Barthes dice lo siguiente. Hoy en día sabemos que un texto no está constituido por una fila de palabras de las que se desprende un único sentido teológico, en cierto modo, pues sería el mensaje del autor Dios, sino por un espacio de múltiples dimensiones en el que se concuerdan y se contrastan diversas escrituras, ninguna de las cuales es la original. El texto es un tejido de citas provenientes de los 1000 focos de la cultura. El escritor se limita a imitar un gesto siempre anterior, nunca original. El único poder que tiene es el de mezclar las escrituras. Bien, acá Roland Barthes lo que está diciendo va a ser muy desarrollado justamente en esta época, que es la idea de la polifonía, y que sostiene que esto mismo, digamos, que nadie inventa de la nada, cada autor trae en sí mismo un bagaje de lecturas que de una forma u otra van apareciendo en su obra, ¿sí? No importa cuán personal sí, eso, cuán personal se piense que es esa obra, siempre va a tener
esta serie de citas más o menos veladas, ¿sí? De voces del pasado que se conjugan en la obra de un autor, y es lo que el estructuralismo va a analizar, con lo cual, digamos, perpetúa esta misma idea, pero nunca llega a ser tan claro como en este periodo anterior, en el periodo mitológico, en el que directamente lo que se estaba haciendo era volver a contar las viejas historias. No una serie de citas, sino volver a contar las viejas historias. Pero en todo caso, lo que me interesa de este texto de Roland Barthes es que quede claro, digamos, que esta idea de la originalidad, de crear de la nada, es algo que heredamos pero que ya desde siempre, ¿no? Pero especialmente a partir del 1968 y de todas estas discusiones que surgen en el mundo de la crítica literaria, entendemos que pensar que una obra es la idea de una sola persona, es la voz de una sola persona que posee esto y que crea de la nada, no tiene sentido. Y no tiene sentido principalmente, o un caso muy paradigmático en el que esto deja de tener sentido, o en el que se ve muy claramente como nunca tuvo sentido, es en la obra de Tolkien. ¿Por qué? ¿No? Acá les traje unos fragmentos de una muy famosa carta que Tolkien escribe a Milton Waldman en 1951, cuando lo que él estaba intentando hacer era publicar El Señor de los Anillos, ¿sí? En conjunto con el Silmarillion, ¿no? Que son, El Señor de los Anillos, creo que ya no hace falta que expliques, esta trilogía de novelas que cuentan la historia de la destrucción del anillo único y con eso de lo que quedaba de poder del señor oscuro Sauron. Es decir, es una novela que relata el viaje épico y la batalla épica de la última resistencia de los seres libres de la Tierra Media contra la tiranía, la imposición, o el auge, el levantamiento de la tiranía de este señor oscuro. El Silmarillion, por otro lado, es un texto por ahí más oscuro, que no es tan famoso, y que es una obra muy particular. ¿Por qué? Se publicó, esta carta la escribe Tolkien a Milton Waldman, tratando de convencerlo de publicar El Señor de los Anillos conjuntamente con el Silmarillion. No lo logra. Y el Silmarillion, de hecho, se publica póstumamente, si Tolkien no lo llega a publicar en vida. Aún así, es una obra en la que trabaja a lo largo de toda su vida, ¿sí? El Silmarillion es finalmente un libro individual que publica su hijo, Christopher Tolkien, póstumamente en 1977, pero también el Silmarillion es el nombre que Tolkien le daba a un conjunto de textos vastísimo, ¿sí? Que él fue recompilando y escribiendo y reescribiendo y cambiando y reorganizando y volviendo a armar a lo largo de toda su vida, ¿sí? Quienes han trabajado en este archivo, quienes han podido ver la obra completa, ¿no? que se fue publicando a lo largo de esta serie de textos que son las historias de la Tierra Media, este archivo vastísimo, encuentran que los primeros bosquejos de la Tierra Media y las primeras historias que de hecho van a aparecer en el Silmarillion, en el libro de 1977, aparecen tan tempranamente como los poemas que el jovencísimo Tolkien escribe cuando todavía era un soldado en la Primera Guerra Mundial. Con lo cual es una obra en la que él trabaja a lo largo de toda su vida, digamos, y que después le va a tomar toda la vida a Christopher organizar y editar y publicar. Lo cual habla de que Tolkien tenía una idea muy distinta de autor y de obra, ¿no? ¿Por qué? Les voy a leer estos fragmentitos de esta carta en la que Tolkien explica, digamos, o trata de explicarle a este editor
su visión de su propia obra, explicar su propia obra, su propia visión creativa. Está en inglés, lo voy a traducir en el aire, así que bueno, sepan disculpar. El primer fragmentito que traje dice: tengo el sentido de estar registrando cosas que ya estaban ahí en algún lugar, no inventando, ¿no? Acá Tolkien marca esta diferencia entre registrar algo que ya estaba ahí y inventar de la nada, sacar de la nada, ¿no? El siguiente fragmento dice: eh, una vez, hace mucho tiempo, once upon a time, ¿no? El principio de los cuentos de hadas, érase una vez, hace mucho tiempo, tenía en mente crear un cuerpo de leyendas más o menos conectadas que abarcaran desde lo inmenso y cosmogónico, hasta el nivel de los románticos cuentos de hadas. Acá romantic, no está funcionando en el sentido sentimental de la novela romántica de Aeropuerto, sino de románico, ¿no? El romántico que refiere a las lenguas romances. Que yo pudiera dedicar simplemente a Inglaterra, a mi país. Tendría el tono y la cualidad que deseo. De alguna forma frío y claro. Que recuerde, o que sí que, no sabría bien cómo traducir esta palabra, pero que traiga consigo nuestro aire, ¿sí? Este es un fragmento de las cartas de Tolkien inmensamente citado, ¿sí? El primer biógrafo de Tolkien la cambia un poquito y dice para Inglaterra. En vez de dedicárselas a Inglaterra, dice una mitología para Inglaterra, que cambia bastante el sentido de lo que dijo Tolkien. Pero lo que es interesante de esto es, por un lado, esta idea de Tolkien de construir no una novela, no un relato individual, sino una mitología. Una mitología que es este cuerpo de historias conectadas de forma más o menos directa y de hecho bastante suelta, bastante volátil, bastante dinámica entre sí, y que él pudiera dedicar a Inglaterra, ¿sí? ¿De qué viene esto, no? Tolkien fue filólogo. Filólogo es una forma de la crítica literaria que se dedica a, justamente trabaja con las viejas historias. Yo en este momento no tengo mis libros, por eso estoy acá con las manitos sueltas, no tengo mis libros para mostrarles. Si no, agarraría, por ejemplo, una edición de las tragedias de Sófocles, por ejemplo, ¿no? O de El Beowulf, una obra que Tolkien amaba mucho y a la que le dedicó mucho trabajo. Para que ustedes puedan ir a una librería y comprar las tragedias de Sófocles o el Beowulf, ¿sí? Para llegar a ese libro individual, una serie de filólogos tuvieron que trabajar arduamente durante mucho tiempo comparando manuscritos, ¿sí? La forma en la que nos llegan estas historias tan viejas es sumamente aleatoria, ¿sí? En una tradición literaria como la griega, que fue muy copiada, es decir, copiada a mano desde el principio, y se usó un montón para enseñar, digamos, como la Ilíada y la Odisea, que son poemas que se usaban para enseñar, con fines pedagógicos a los niños, se copiaron un montón. Se copiaron durante la antigüedad griega, se copiaron durante la antigüedad latina, los romanos los copiaron un montón, y se copiaron un montón durante la Edad Media, ¿sí? Es decir, que cuando uno agarra y agarra ese libro que tiene la Ilíada y la Odisea, hubo un montón de filólogos comparando manuscritos, ¿sí? Manuscritos que los que llegaron hasta la actualidad son... hay cientos de años entre la creación de estos poemas y los manuscritos que tenemos. Se compararon, se determinó cuáles eran los más antiguos, cuáles eran los más actuales, se vieron las distintas variaciones y a partir de ese inmenso trabajo se llegó a una edición más o menos unitaria de lo que creemos que podría ser
la versión más aproximada a lo que era el poema original. Lo máximo, lo más cerca que podemos llegar de lo que quizás fue la obra original. El Beowulf tiene una tradición increíble porque de hecho se lo encontró en un palimpsesto. Esto es, el pergamino era un cuerito de animal, ¿no? Sobre el que se escribía. No había mucho, era un material caro y difícil de conseguir. Entonces, muchas veces lo que se hacía era borrar, raspar la tinta del cuero y volver a escribir arriba, ¿sí? Para reciclar un texto que por ahí ahora no nos interesaba tanto, escribirle arriba a uno que nos interesa más. Y Beowulf aparece así, había sido borrado y se le había escrito otra cosa arriba, ¿sí? Lo que pasa es que por la naturaleza del pergamino se podía ver a través. Y el Beowulf se encontró así, mirando a través de otro texto, lo cual es increíble. Los filólogos tienen que manejar muy bien lenguas muy antiguas, ya perdidas, y trabajar con infinito amor y paciencia sobre estos materiales tan fragmentarios para que estas viejas historias no se olviden y no se pierdan y nos puedan llegar a nosotros. Y Tolkien era un filólogo. Trabajaba con lenguas muy antiguas, ¿sí? Y trabajaba con repertorios de historias tradicionales, folclóricas y mitológicas. Y lo que se da cuenta es que Inglaterra no tenía su propia mitología, como los griegos, como los nórdicos, que tanto le gustaban, como los celtas inclusive. Por múltiples razones, que tiene que ver con bueno, que la isla fue atravesada por múltiples procesos de conquista y de migración. Pero esto le dolía bastante a Tolkien, que era una persona que justamente dedicaba su vida a trabajar con estas historias. Y entonces se propuso en su faceta no de filólogo, sino de escritor de ficción, de artista, recuperar una mitología que pudiera ser para Inglaterra, ¿no? Que pudiera, no que pudiera ser para Inglaterra, sino que pudiera dedicar a Inglaterra. Esta era su visión en un principio y en las primeras versiones de este inmenso corpus de textos a los que podemos llamar el Silmarillion, en los primeros, que son las historias que aparecen sobre todo en los cuentos perdidos, Tolkien inventa una figura que era Eriol o Ealfin, que era un marinero que escribía cosas que les habían contado las hadas en sus viajes, digamos, inventaba una tradición a partir de la cual estos relatos antiguos llegaban a Inglaterra. Pero ¿qué pasa? Después estas ideas van evolucionando a lo largo de su vida y finalmente este inmenso corpus de textos ya no se remite únicamente a la isla de Inglaterra, sino que abarca, se vuelve universal, como todas las mitologías, ¿no? Ya no quiere explicar solamente la historia de Inglaterra, el pasado legendario de Inglaterra, sino que quiere explicar, como él dice, todo. La creación del mundo, desde la creación del mundo hasta su final, ¿no? Una especie de apocalipsis o Ragnarok. Y en el medio también estas pequeñas historias de hadas, cuentos de hadas, en donde podría entrar, por ejemplo, el Hobbit. La última cita que les traje dice, creo que las leyendas y los mitos están en gran medida hechos de verdad. Y que de hecho presentan aspectos de eso, de esa verdad, que solamente pueden ser recibidos en este modo, ¿no? Hay aspectos de lo verdadero, de la verdad, que solamente nos pueden llegar de este modo, a partir de los mitos y de las leyendas. Y hace mucho tiempo, ciertas verdades y modos de este tipo se descubrieron y es importante y tienen que siempre reaparecer. Este fragmento me parece hermoso, ¿no? Y me parece muy significativo viniendo de la mano de alguien que dedicó su vida profesional justamente a encargarse de que estas leyendas y estos mitos siempre reaparezcan, ¿no? Como el Beowulf, viéndolo a través de otro texto, que vuelvan a aparecer, que no se pierdan.
Em, en este texto, que forma parte de un libro que es una companion, una serie de textos críticos que están dedicados a la obra de Tolkien, este autor em, dice esto que me pareció como muy interesante para entender un poco más el contexto en el que Tolkien se pone a sí mismo esta misión épica, que es recrear una mitología propia, ¿no? Y que dice, al principio del siglo XX, escritores modernistas, incluyendo a James Joyce, T.S. Eliot y David Jones, miraron a las mitologías como a las mitologías del pasado, buscando formas de traer orden al caos presentado o que se les presentaba a partir de la experiencia de la modernidad. Esto es muy interesante porque es cierto. A principios del siglo XX, las personas estaban experimentando que les habían sacado la alfombra de abajo de los pies, ¿sí? Un montón de cosas en las que habían creído durante mucho tiempo y de tradiciones que habían sido válidas durante mucho tiempo y formas de vida que habían sido válidas durante 1000 años o más, de repente ya no lo eran. Estamos hablando de el auge, o sea, la revolución industrial, con el auge de las grandes fábricas, el ferrocarril, la máquina a vapor, inmensos procesos migratorios del campo a la ciudad, la Revolución Francesa, con la caída de los antiguos regímenes de gobierno y el ascenso de otros nuevos, ¿no? Todo este proceso que va a culminar ni más ni menos que en las guerras mundiales, ¿no? Estos autores, como suelen ser los artistas, que son las personas que con mayor sensibilidad sienten estas convulsiones del mundo social, sentían este caos, esta falta de sentido en la vida moderna y buscaron como forma de entender, ¿sí? Y de explicar su realidad cotidiana, buscaron ese orden a partir del cual entender y explicar en las mitologías del pasado. James Joyce es el autor del Ulises, ¿no? En el que recrea de forma increíblemente original la Odisea de Homero, pero el protagonista es un irlandés y no recorre el Mediterráneo, sino Dublín. Y T.S. Eliot escribe este poema increíble, The Wasteland, la tierra baldía, en la que es un poema que escribe después de la Primera Guerra Mundial, en el que él toma fragmentos, sí, pedazos muy fragmentarios de un montón de obras que se consideraban claves del canon de la cultura occidental europea, para armar este poema hecho de ruinas, ¿no? De fragmentos. Muy increíble. En los que entra Shakespeare, pero también entra Tiresias, aparece Tiresias, el profeta de Edipo, entre muchos otros elementos mitológicos y legendarios. Continúa este autor, Carl Phelpsted, supongo que se pronuncia así, Phelpsted. Como estos autores, como estos escritores, Tolkien responde a la modernidad volviéndose a lo mitológico y a las narraciones mitológicas y legendarias del pasado. Pero él trasciende, ¿sí? El usar estas narrativas para organizar representaciones de la realidad contemporánea y en su lugar crea desde ellas y desde su imaginación un nuevo mundo y una nueva mitología. Esta cita me pareció como muy interesante y muy clarificadora porque inscribe esta intención de Tolkien de recrear una mitología, ¿sí? Que como lo dice en su carta al editor, en este contexto que es el que le tocó vivir a Tolkien, ¿no? Yo les dije, sus primeros poemas que van a ser recuperados en la creación de la Tierra Media, los escribe estando convaleciente, ¿no? Durante la Primera Guerra Mundial. Tolkien termina la Primera Guerra Mundial en un hospital porque tiene fiebre de trincheras.
y estando convaleciente al final de la guerra escribe estos poemas. Em, Publica El Hobbit en el periodo de entreguerras y El Señor de los Anillos en la posguerra de la Segunda Guerra Mundial y en la Guerra Fría. Es un autor cuya vida atraviesa todos estos procesos de destrucción de los grandes relatos y de los valores del pasado. ¿Y cuál es su respuesta? O sea, ¿qué camino encuentra su sensibilidad de filólogo para responder a estos procesos? Volver a las viejas historias del pasado. Volver a contar las viejas historias del pasado. Esto es algo que a mí me resulta fascinante, ¿no? Me resulta y conmovedor, tremendamente conmovedor. Acá vuelvo a citar a Carlos García Gual, que también es un filólogo, como Tolkien, pero contemporáneo, y que él trabaja con el griego antiguo, ¿sí? Es un gran traductor, traduce el griego antiguo al español, y es quien hace muchas de las traducciones de todo el aparato crítico, las notas al pie y los prólogos de las ediciones mejorcitas de los clásicos griegos al español, que son las que edita la editorial Gredos. Y además de esto, es un gran sabio. yo lo valoro mucho. Y lo traje porque estuvimos hablando de Tolkien con esta intención de recrear una mitología, ¿no? Y entonces tenemos que preguntarnos, ¿qué es un mito? ¿Qué es una mitología? No es tan claro. Es una palabra muy, muy del sentido común, la usamos un montón, como de hecho va a decir Carlos García Gual en este texto, pero si queremos volverla a un concepto que nos sirva para algo, definirla de algún modo, es bastante escurridizo. Y entonces él dedica dedica todo un capítulo de su introducción a la mitología griega a definir qué es un mito, ¿no? Finalmente. Y yo les traje algunos fragmentos de esta definición, en la que dice así: uno posiciona logos. La palabra mitos pasa a designar el relato tradicional, fabuloso y acaso engañador. Y acá, por lo menos yo me retrotraigo a lo que decía Tolkien, ¿no? Cuando habla que dice, ¿no? Tremendo lo mío. Cuando dice que los mitos tienen una forma de verdad distinta, ¿no? Un aspecto y un modo de la verdad que es distinto. Ya esto aparece en la antigüedad griega cuando los sofistas y Platón oponen mitos a logos, ¿sí? La razón contra el relato tradicional, fabuloso y acaso engañador, en contraste con el relato razonado y objetivo. Platón inventa sus mythoi, que pretenden encubrir alegóricamente verdades que están más allá de lo comprobable mediante el logos. Es probable que en los tiempos de la sofística, cuando mitos, en contraste con logos, se perfila con ese significado de viejo relato, cercano a los cuentos de vieja, fabulación fantasiosa, pero no forzosamente falsa, no siempre pseudos, aunque no garantice tampoco la aletheia, la veracidad. Justamente traje este fragmento en el que Carlos García Gual habla de la mitología griega, pero que es tremendamente similar al que habíamos visto con Tolkien, ¿no? Y esta idea de los mitos son relatos fabulosos, engañadores, cuentos de viejas, o son verdad. Y esto nos remite directamente a un texto que escribe Tolkien, es una conferencia, pero que después escribe y que se publica también póstumamente como parte del libro Árbol y Hoja. Me refiero a el poema Mitopoeia y el ensayo sobre los cuentos de hadas, ¿sí? Que son dos textos completamente distintos, un poema y un ensayo, que de hecho originalmente era una conferencia que él dio para un público universitario, académico,
en la que trabaja con estas ideas, ¿sí? Cuenta la leyenda que estas ideas surgen cuando Tolkien estaba paseando con su amigo C.S. Lewis, el escritor de Narnia, y otro amigo que ahora no recuerdo su nombre, y C.S. Lewis dice esto tremendo, ¿no? Sí, todo muy lindo con los mitos y los cuentos de hadas, pero son solamente mentiras, aunque dichas a través de plata, como bellas mentiras, mentiras dichas de forma bella. Y esto le rompe el corazón a Tolkien tremendamente. Eh, y entonces escribe estos dos textos, ¿no? En los que trata de explicar cómo que no sean verosímiles, que no traten de representar al mundo tal como es decir, la idea de verosimilitud, que uno reconozca en el mundo de ficción el mundo real, no quiere decir que sean mentira, ¿sí? Sino que, por el contrario, dicen otras verdades, traducen otros aspectos de la verdad, y esto es clave, que no son posibles de alcanzar de otro modo, que no son posibles de contar con el logos, de forma razonable y objetiva con argumentos. Hay una forma de la verdad que no se puede acceder mediante el logos, que es necesario el mythos, ¿sí? ¿Por qué? Yo tengo esta larga cita de García Wall explicando que es un mito, no la voy a leer toda, es muy larga, les voy a hacer así como un resumen, en el que él dice que, bueno, lo clave de los mitos es que son una narración, un relato que se transmite de generación en generación, que entonces tiene este dinamismo, esta flexibilidad, este estar en constante cambio, nunca quieto, siempre en movimiento, justamente para ir adaptándose y que tienen carácter dramático y ejemplar, ¿sí? Dramático porque justamente en el ámbito narrativo, en el mundo narrativo del mito, son batallas épicas de héroes contra monstruos, ¿sí? No son una narración estática, sino que por el contrario son dramáticos. Eh, y ejemplar porque estos héroes, ¿sí? Que son personas mejores que nosotros, pero siguen siendo personas, inclusive los dioses siguen siendo personas, siguen teniendo apetitos, virtudes y defectos profundamente humanos, ¿sí? En el mundo del mito, o sea, el mito explica el mundo a partir de parámetros humanos, ¿sí? Y los relatos de estas personas mejores que nosotros, héroes, dioses y semidioses, se da un ejemplo, ¿no? Son paradigmáticos, son ejemplares. Eh, y los mitos suelen transcurrir en un tiempo inmemorial, en una edad de oro, que no se encuentra, a la que no se puede acceder mediante el tiempo histórico. Están en un tiempo por fuera del tiempo histórico. Y por eso se vuelven simbólicos y por eso se vuelven universales, ¿sí? Porque están por fuera del tiempo histórico. Y los protagonistas no son tanto, si bien tienen virtudes y defectos y apetitos y dolor y pasión y felicidad humanas, tampoco son del todo humanos. Y esa abstracción es lo que les permite la universalidad, les permite ese dinamismo y esa fluctuación que hace posible que cientos de años después, miles de años después, estas historias nos sigan interpelando. No estar atado a un tiempo, no estar atado a un lugar, no estar atado a una sociedad particular les da un dinamismo que es lo que los vuelve dúctiles, capaces de adaptarse. Y dice Carlos García Gual, las explicaciones del mito remiten siempre a un más allá, a otro tiempo y a personajes, dioses y héroes que no son como los seres humanos de nuestro entorno. Esta trascendencia del mito está muchas veces cargada de emotividad. Por eso los relatos míticos tienen un elevado componente simbólico. Abundan en símbolos y tratan de evocar un complemento ausente de esta realidad que tenemos ante nuestros sentidos.
Tras esta realidad, indican los mitos, hay otra, que es más esencial, la realidad fundacional, la divina y eterna realidad. El pasado prestigioso es el ámbito de las actuaciones míticas. En nuestro presente subsisten ecos y huellas de esas actuaciones. Para quien solo atiende a la realidad empírica, el mundo de los relatos míticos no existe. Acá García Wall está diciendo en otras palabras cosas muy similares a las que decía Tolkien, ¿no? El mito, o sea, la clave del mito es que con esta trascendencia presenta aspectos de la realidad que trascienden lo meramente verosímil y trascienden lo meramente material. El mundo mundano en el que vivimos lo trascienden y nos hablan de cosas que uno puede acceder mirando a contraluz, como el Beowulf, ¿no? No se ven a simple vista, hay que mirar a contraluz, mirar en las fisuras, y solo son accesibles mediante un lenguaje simbólico, un lenguaje metafórico, un lenguaje poético, ¿sí? No se puede acceder a esta otra verdad, a esta otra realidad con el lenguaje coloquial de la vida cotidiana, con el lenguaje de la razón, de los argumentos lógicos, sino que es necesario un lenguaje poético, el lenguaje de la literatura y el lenguaje del mitos, ¿no? Uno se puede preguntar, por un lado, ¿por qué le interesa a Tolkien crear una mitología? O sea, ¿por qué una mitología y no una novela? Digamos, él nació a finales del siglo XIX, vivió durante el siglo XX. En esta época no se escriben mitos. No, a lo sumo, como Joyce, como Eliot, se usa el mito como fuente para escribir una novela, una forma de la literatura contemporánea. ¿Por qué? Porque escribir un texto o buscar recuperar un texto tan antiguo, tan arcaico, tan completamente ajeno a nuestra cultura contemporánea. No sé si a ustedes les pasó. Yo tuve esta charla con muchas personas. A mí misma me costó bastante leer el Silmarillion, porque justamente no es una novela, sino que son todas esta serie de historias interconectadas más o menos firmemente, bastante sueltas entre sí, con agujeros en el medio. La historia no es lineal, salta de un lugar a otro. Es el lenguaje de las compilaciones de mitos, ¿no? Porque ya vimos, es la traducción a un libro, a un texto fijo, de algo que era volátil, dinámico, que cambiaba la tradición oral, ¿no? ¿Por qué volver a hacer esto, Tolkien? O sea, ¿por qué te pones este objetivo tan tremendo? Y sobre todo, ¿por qué ponerse este objetivo y por qué contar de nuevo las viejas historias? ¿Qué sentido tiene? Y, y esto es algo que se le cuestiona mucho a Tolkien. Por un lado, la dificultad de la lectura del texto, al justamente tener reminiscencias de estas formas tan antiguas. ¿Y por qué, o sea, por qué la falta de originalidad, no? Yo recuerdo personas indignadas diciendo, pero entonces Tolkien está copiando, esto no lo inventó, esta historia, la caída de Númenor es la historia de la Atlántida, esto no lo inventó, o sea, al final no inventó nada, como Shakespeare, ¿no? Al final no inventó nada. Son dos cosas que veo surgir mucho entre lectores, jóvenes lectores y no tanto, de Tolkien. Como estas dos preguntas, ¿por qué esta forma tan difícil? ¿Por qué? ¿Qué decepción al final no inventó nada? Y yo creo que la respuesta se encuentra en esto, ¿no? En que en una época en la que cada vez la razón triunfaba más sobre las otras formas de entender el mundo, en la que las viejas historias del pasado, los mitos, los cuentos de hadas, los relatos folclóricos, pasaban a ser algo de niños, ¿sí? Algo que solo les podía gustar a los niños, que los adultos, que sos un infantil leyendo esas cosas, eso es para chicos, y que estaban perdiendo validez, y que lo principal, el género más prestigioso era la novela realista. Tolkien, en esta época,
en la que ocurre todo esto en el mundo literario y en el mundo social ocurre esta ruptura, esta caída, esta tremenda destrucción de todos los valores y los grandes relatos del pasado que fueron las guerras mundiales. La sensibilidad de Tolkien, que era un filólogo, era la de recuperar los viejos valores y las viejas enseñanzas y las viejas verdades y esta forma de pensar el mundo, de ver el mundo, no como algo que se queda en lo material, algo que se queda en lo que podemos ver, tocar y explicar a partir de argumentos lógicos y racionales, sino que hay algo que lo trascendía. Y él trata de traer ese algo que lo trascendía usando el lenguaje que era el que él sentía como más propio, que era el de las historias del pasado, de los mitos y de las leyendas. Y entonces, y de los cuentos de hadas, se propone recuperar ese lenguaje, recuperar esas viejas historias del pasado y contarlas de nuevo, ¿sí? Para un público de su época, para un público contemporáneo, para intentar recuperar un poco de ese sentido último, esas verdades, esos aspectos de la verdad que de otra forma se perderían para siempre si alguien no se tomara el trabajo, como los aedos, los rápsodas, los scops y los juglares, de no dejar que esa memoria colectiva siga vigente, se sigan contando. Como ya vimos, era muy importante para el público, para el auditorio, que estas historias no fueran nuevas, no fueran inventadas de la nada, sino que tuvieran los ecos de las viejas historias que conocían, de las viejas historias que les habían contado sus abuelos cuando eran chicos, que tuviera este eco, sí, este eco de todas esas voces del pasado cantando en conjunto con la voz de Aedo, el poeta, el narrador actual, ¿no? Homero empieza sus grandes poemas con una invocación a las musas, ¿sí? Diosa, dice, diosa, canta del Peleida Aquiles. Eso era clásico de los aedos, porque el aedo griego no contaba la historia en sí mismo, sino que era un medium que lo que hacía era repetir para las personas lo que a él le dictaban las musas. Las musas que eran hijas de Mnemosine, la diosa de la memoria, ¿sí? Y Tolkien es un poco así. Él en su obra no inventa nada nuevo porque justamente parte de la esencia de la mitología es recuperar, hacer que en sus palabras se escuche el eco de todas esas voces del pasado que remiten a una historia en común y a una memoria colectiva que es lo que le da su sentido y su significado. Tolkien habla de subcreación y mitopoeia, volver a contar el mito, y la subcreación es ese mundo secundario que se crea en los mitos y en los cuentos de hadas, que si bien es fabuloso y es fantástico, tiene la consistencia de la realidad. Para, para terminar, traje dos fragmentos de este hermoso poema, el poema Mitopoeia, en el que Tolkien habla de estas cosas, de la importancia de no dejar que se olvide que muera el eco de las voces del pasado y no quedarse con el mundo material tal cual es, sino tratar todo el tiempo de verlo a trasluz, de buscar entre las líneas esa otra historia fabulosa. Dice: benditos sean los hacedores de leyendas con sus rimas sobre cosas que no se hallan en el registro del tiempo. No son ellos quienes han olvidado la noche, o nos han mandado que huyamos hacia la delicia organizada, en islas loto de bendición económica, almas que perjuran para ganar un beso de Circe. Han visto la muerte y la derrota última, y sin embargo no retrocederán desesperados, pues a menudo la lira a la victoria han vuelto e inflamado corazones con el legendario fuego, iluminando el ahora y los oscuros días que han sido, con luz de soles que ningún hombre todavía ha visto. Es hermoso, es maravilloso.
que habla, ¿no? Benditos sean los hacedores de leyendas con sus rimas, sobre cosas que no se hallan en el registro del tiempo. Esto que les decía, ¿no? El mito siempre está en un tiempo por fuera del tiempo histórico, un tiempo al que no se puede acceder. Es el mundo, la edad de oro, el mundo legendario de los mitos y las leyendas. Y dice, porque no son ellos los que han olvidado la noche, ¿no? Y habla de, no son ellos los que se dejaron seducir por la delicia organizada de en las islas Loto de bendición económica. Y acá habla de la Odisea, ¿no? Parte de la tripulación de Ulises se pierde cuando llegan a la isla de los lotófagos, porque comían estas flores de loto que eran deliciosas y se olvidaban de todo. Se olvidaban de cuál era su misión, se olvidaban de quiénes eran ellos, ¿sí? Fíjense qué fuerte, ¿no? No son los hacedores de leyendas los que se dejaron seducir por las delicias de estas islas Loto, donde uno se olvida del pasado, se olvida de su misión, se olvida de quién es. Almas que perjuran para ganar un beso de Circe, ¿no? Esta hechicera que está también en la Odisea. Odiseo también tiene que sobreponerse al beso de Circe para continuar con su viaje, para no olvidarse de volver a su hogar, ¿no? No olvidarse de su hogar, que es a donde quiere volver. Y después sigue, han visto la muerte y la derrota última, y sin embargo no retrocederán desesperados, pues a menudo la lira a la victoria han vuelto e inflamado corazones con el legendario fuego, iluminando el ahora y los oscuros días que han sido, con luz de soles que ningún hombre todavía ha visto. ¿Sí? Si uno, a través del arte, a través de la mitopoesis, de la subcreación, a través de volver a contar las viejas historias, no olvidar las viejas historias, digamos, es lo que nos permite, es lo que nos da el consuelo, el consuelo que nos lleva a sobreponernos a la muerte y a la derrota última, ¿no? ¿Qué nos queda para afrontar un contexto tan terrible como el de las guerras mundiales, como el de la posguerra y la Guerra Fría, si no es el de las historias del pasado, ¿no? Decía Chesterton, lo importante de los cuentos de hadas no es que nos dicen que los dragones existen, es que nos dicen que los dragones pueden ser vencidos. Recordar a los héroes del pasado es recordar que uno siempre puede sobreponerse a lo más terrible, digamos. Solo tiene que inflamar su corazón con el fuego legendario de las historias del pasado para recuperar el ánimo. Porque nos pudimos sobreponer a cosas peores. Esto no es nada. Podemos sobreponernos a esto también. Y dice Tolkien en el ensayo sobre los cuentos de hadas, los cuentos de hadas nos dan consuelo, y eso es algo que las personas adultas necesitan más que los niños. Así que, bueno, con estas palabras los dejo. Espero que esta charla les haya resultado interesante, entretenida, que entiendan por ahí un poco más la obra de Tolkien, que le den una segunda oportunidad al Silmarillion, si fueron avasallados por su prosa estilo Antiguo Testamento. Y nada, que disfruten un montón de este hermoso evento. Nos vemos la próxima. Adiós.